Bueno, muy buenos días. Para finalizar, pues mi área de investigación es en humanos, así que no les voy a hablar directamente de Sasha Inchi, pero sí que nos ha permitido entender la investigación, especialmente en torno a la salud materna, para pensar cómo podemos incluir este tipo de variedad en la alimentación de esta población que es tan susceptible de complicarse en una época muy importante de la vida como es el embarazo. Entonces, primero quiero comentarles por qué a nosotros como grupo de investigación nos interesa la salud materna. Y es que no se trata simplemente de una estadística. Las complicaciones derivadas del embarazo y del parto tienen un impacto negativo tanto para la madre como el feto, pero también su entorno familiar, su entorno social y obviamente el sistema de salud. Incluso la mortalidad materna es un indicador de desarrollo social porque refleja un sistema de atención en salud poco adaptado culturalmente a las necesidades de una población y también por poca accesibilidad. Se estima que en el mundo mueren 830 mujeres al día por complicaciones derivadas del embarazo y del parto, la mayoría de ellas ocurriendo en países de ingresos medianos y bajos, y uno de los puntos más importantes es que la mayoría de las muertes maternas pudieron haberse prevenido, así que tenemos un gran punto para actuar y disminuir pues esta mortalidad. Y como les mencionaba, pues genera grandes desequilibrios sociales y del sistema familiar, porque se ha evidenciado que al morir una madre, los hijos menores de 5 años que tenga esa mamá también se les puede afectar su sobrevida. En Colombia, desde el año 2010, por aquí más o menos, empezamos a ver una disminución de la razón de la mortalidad materna, lo cual es algo muy bueno, pero definitivamente con la aparición de la pandemia empezamos a incrementar nuevamente los casos de muerte materna desde el 2019, desde el 2020, 2021, y parece no tener todavía un techo, así que tenemos grandes necesidades para poder parar este tema de mortalidad materna y brindar una atención más segura. Específicamente, ¿de qué mueren las madres en Colombia? Bueno, definitivamente hay algunos factores que nos aumentan la mortalidad, por ejemplo, el tipo de régimen de seguridad social que tiene la paciente, si el caso ocurre en un área rural, si tenemos una pertenencia étnica indígena, se nos aumenta mucho más el riesgo, y definitivamente la edad trae más complicaciones, a mayor edad más complicaciones y riesgo de mortalidad, pero específicamente los trastornos hipertensivos asociados al embarazo son una de las primeras causas por las cuales las mujeres mueren en el mundo, pero sobre todo Latinoamérica y Colombia. Entonces, ¿qué podemos decir de los trastornos hipertensivos del embarazo? Tenemos una variedad, pero el más característico o el más frecuente de ellos es la preeclampsia. Es un trastorno que se caracteriza por elevarse la presión arterial, presentar proteínas en la orina, y esto es un daño indirecto del riñón, y todo esto se presenta después de la semana 20 de gestación. También hay unos síntomas clínicos, pero realmente en esto es en lo que nos basamos, la hipertensión arterial, la proteína en la orina, para hacer el diagnóstico de las pacientes. Una de las limitaciones que tenemos es que solamente podemos hacer el diagnóstico hasta que aparecen estos síntomas. Hay algunos cuadros más severos, como la eclampsia, que son las convulsiones que se presentan en las pacientes, o el síndrome de Hell, donde ya se empieza a afectar el hígado, las plaquetas, y todo esto se asocia con un mayor riesgo de mortalidad. Entonces, si esto es una carga y es uno de los problemas que tenemos en las gestantes, ¿qué podemos hacer para prevenir o para tratar la enfermedad? Por un lado, es una enfermedad que se le ha llamado la enfermedad de las 1000 teorías, y eso no nos ha permitido establecer una causa clara de qué es lo que desarrolla la preeclampsia, y al no tener una causa clara o única, la estrategia para la prevención pues es todavía más difícil. ¿Qué podemos hacer actualmente? Identificar algunos factores de riesgo antes del embarazo o al inicio, entre ellos cuáles son los niveles de triglicéridos de la paciente, si tiene antecedente de hipertensión arterial, cómo está su índice de masa corporal para saber si tiene obesidad, para que en teoría podamos intentar modificarlos
y así disminuir la incidencia o el riesgo de preeclampsia o algún trastorno hipertensivo más adelante en la gestación. Obviamente tenemos algunos medicamentos que nos ayudan a parar la progresión de la enfermedad, pero no siempre nos funcionan, y el único tratamiento definitivo es eliminar la placenta, es decir, desembarazar a la paciente o que tenga su parto. El problema es que, ¿qué pasa cuando una paciente tiene preeclampsia y está lejos de terminar su gestación? El producto de ese embarazo va a sufrir lo que serían consecuencias de la prematuridad, y por lo tanto a veces tomar la decisión de terminar la gestación es muy difícil. Adicionalmente, en un principio se creía pues, que la preeclampsia era un evento ligado únicamente al embarazo, y que una vez se desembarazaba la paciente se eliminaba cualquier efecto o implicación de los trastornos hipertensivos, pero se ha evidenciado que a largo plazo en la madre se aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión arterial crónica o otro tipo de enfermedades cardiovasculares, incluso infarto agudo del miocardio o accidentes cerebrovasculares, incluyendo también enfermedad renal. Y además se ha evidenciado, más recientemente se está haciendo mucho más énfasis en que incluso también hay implicaciones negativas para la salud cardiovascular del producto de esa gestación. No tanto, adicionalmente, se ha evidenciado que los hijos de estas gestaciones con preeclampsia tienen 5 o 6 milímetros de mercurio más de tensión arterial que los hijos de gestaciones normales, incluso más porcentaje de adiposidad a través del índice de masa corporal, y también algunas alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Entonces, definitivamente, este tipo de enfermedades que creíamos que afectaban directamente a la madre o al feto durante la gestación, nos están hablando que también tienen una implicación en la salud cardiovascular a mediano y largo plazo, por lo cual pues todo esto nos genera mucha más inquietud para seguir investigando y trabajando para evitar o prevenir a largo plazo pues que las pacientes presenten estas enfermedades. Entonces, motivados un poco por este contexto de los trastornos hipertensivos del embarazo, en el año 2000, la doctora Norma Serrano, que es nuestra directora de investigaciones, en conjunto con el doctor Juan Pablo Serrano, desarrollaron el estudio de casos y controles denominado genética y preeclampsia, o más conocido como el estudio GEMPE, en donde se buscaba inicialmente identificar causas genéticas, pero eventualmente fueron evolucionando los objetivos de este proyecto, y lo que hacíamos era recolectar pacientes que tenían preeclampsia en el momento en el que ingresaban a la atención de su parto, y pacientes sanas que tenían un embarazo sin ningún inconveniente, para comparar y ver qué tenían de diferente o no. Lo realmente importante de este proyecto es que su reclutamiento de gestantes sanas y gestantes con preeclampsia se dio alrededor de 12 años en diferentes ciudades del país, Bucaramanga obviamente, Cartagena, Medellín, Cali y algunas otras ciudades con menor proporción, pero teniendo pues esto una representación de la salud materna en gran parte de Colombia. Y a todas estas pacientes les hacíamos, al invitarlas a participar, les hacíamos una entrevista, les preguntábamos algunas cosas relacionadas con su control prenatal, sus antecedentes, y tomábamos una muestra de sangre que almacenábamos a menos 80 grados hasta que hiciéramos análisis de genética o análisis de marcadores metabólicos o metabolómicos. Entonces, teniendo este material biológico humano disponible en un biobanco construido aquí en Bucaramanga, planteamos un nuevo estudio o un estudio secundario o dentro del estudio GEMPE, en donde queríamos identificar cuáles eran los hallazgos metabolómicos que caracterizaban a las mujeres colombianas que presentan preeclampsia en el tercer trimestre o en el momento del parto y que habían hecho parte del estudio GEMPE. Obviamente íbamos a tomar las muestras que estaban almacenadas en el biobanco de este estudio. Este proyecto fue presentado a la Convocatoria de Salud 2019 de MinCiencias y fuimos financiados a través de este ente nacional, a través del contrato 404 del 2020, en donde lo que especificamos o puntualmente queríamos hacer era conocer cuál es ese
metabolismo más a profundidad que tienen las pacientes con y sin preeclampsia. Entonces, en esa muestra de sangre que habíamos tomado en los años de reclutamiento, habíamos separado el suero y seleccionamos 600 gestantes a las que evaluamos, ya no funciona el pointer, pero evaluamos casi 250 marcadores metabolómicos distribuidos en más o menos 10 grupos, entre ellos ácidos grasos, lipoproteínas en diferentes concentraciones y tamaños, también diferentes subclases. Evaluamos marcadores relacionados con el balance de fluidos, apolipoproteínas, cuerpos cetónicos, colesterol, aminoácidos y obviamente a partir de allí intentamos definir cuáles de ellos iban a darnos un mejor perfil de las pacientes que eran controles y cuáles de las que desarrollaron preeclampsia. Todo esto lo hicimos en compañía de Nightingale Health, una compañía que está basada en Finlandia, que tiene experiencia en aplicar la resonancia magnética nuclear, gracias, para hacer la medición de estos metabolitos. Entonces, una vez ellos nos entregaron los resultados de las cuantificaciones, pues aplicamos algunas técnicas de análisis bioinformático, preparando primero y estandarizando los datos, y lo que buscábamos era poder combinar una gran cantidad de información cuantitativa, porque teníamos 250 metabolitos alrededor de 600 mujeres, contra una clasificación de caso o control, sobre todo para estimar cómo es esa huella o ese perfil, y seleccionamos este tipo de estadística específica que además tiene en cuenta cómo interactúan los mismos metabolitos entre sí, que eso nos ayuda mucho porque el metabolismo como tal es un proceso con implicaciones integradas, no aisladas. Entonces, ¿qué encontramos específicamente? Esto es para contarles qué características tenía la población que evaluamos. Era población relativamente joven, un poquito más mayor los pacientes con preeclampsia. Obviamente, casi el 80% de nuestra población es de origen mestizo, lo cual refleja la realidad étnica de Colombia. De estratos socioeconómicos bajos, de 3 hacia abajo, tanto los controles como los casos, pero empieza a llamar la atención, por ejemplo, como en las pacientes casos o con preeclampsia, había mayor frecuencia del antecedente de madre o hermana con preeclampsia en los embarazos que ellas hubiesen tenido, y obviamente algunas cosas diferenciales en torno a la misma definición de la enfermedad. La presión arterial sistólica y diastólica era mucho más alta en los casos, y también la edad gestacional era mucho menor comparado con los controles, porque al tener los episodios o los casos de preeclampsia hay que desembarazar más rápidamente y probablemente antes del término de la gestación. En cuanto a los resultados metabolómicos, pues lo primero que nos fijamos fue el reporte de calidad, porque estábamos trabajando con muestras que estaban almacenadas a menos 80 grados desde hacía muchos años, pero tuvimos muy buenos resultados. Nos reportaron una cuantificación buena. Solo 4 muestras no tuvieron reporte de alguno de los 250 metabolitos, así que eso pues fue bastante bueno. Otra cosa que nos llamó la atención es que por lo menos había un porcentaje importante de muestras que tenían contaminación con etanol, y esto nos llamó la atención pues porque al momento de recolectar la muestra lo primero que hacemos es hacer asepsia con alcohol. Entonces, esta es una de las cosas importantes para futuros proyectos, cómo hacer una mejor asepsia de la piel para que el etanol no contamine los resultados metabolómicos. Algunos niveles elevados de lactato y piruvato que nos hablan de una glicólisis posterior a la recolección, y solo 2 metabolitos, el piruvato y el glicerol, tuvieron más del 10% de datos perdidos, entonces no los tuvimos en cuenta para el análisis final. ¿Qué encontramos entonces? Pues por un lado, aquí vemos una superposición importante. El azul representa el perfil metabolómico de los casos, el naranja de los controles, el naranja representa el perfil metabolómico de los casos, y aquí estamos viendo una superposición bastante importante. Quisiéramos tener un grupito aquí y otro grupito acá, pero pues esto nos habla que muchos metabolitos de los que se evaluaron se comportan de manera similar en ambos grupos. No obstante, pues hicimos algunas
depuraciones y ajustes del análisis por componentes principales y pudimos observar que de todas maneras tenemos algunos metabolitos que están llamativamente clasificando a los casos y por otro lado algunos metabolitos que están clasificando a los controles, y este modelo nos brindaba pues un desempeño de clasificación bastante bueno. Al incluir el último componente principal pues obteníamos una sensibilidad del 80% para clasificar, que desde el punto de vista estadístico eso está bastante bien. Entonces, ¿cuáles fueron esos metabolitos finalmente que nos ayudan a clasificar mejor a una paciente como caso o como control? En el caso de la preeclampsia empieza a llamar la atención los ácidos grasos monoinsaturados. Definitivamente tienen un papel importante en el desarrollo de la enfermedad, la relación triglicéridos-fosfoglicéridos, los omega 3, tanto en sus niveles como en la razón omega 3 ácidos grasos, y las fosfatidilcolinas, todo esto en relación a los lípidos. Y por otro lado, los aminoácidos, que también estaban teniendo un papel importante para describir el perfil metabolómico de las pacientes con preeclampsia, la fenilalanina, glicina e isoleucina. Todas estas empiezan a llamarnos la atención, obviamente un componente importante de los lípidos, pero también algunos aminoácidos. ¿Y qué pasa con los controles? Los controles también tienen un papel o un perfil determinado. En ellos, los ácidos grasos saturados, la relación poliinsaturados, monoinsaturados, el HDL empieza a aparecernos aquí y esto nos va dando algunas semejanzas con las enfermedades cardiovasculares, y el ácido docosahexaenoico o DHA, que también ha tenido un papel importante para el desarrollo cerebral de los humanos. Por otro lado, los metabolitos relacionados con la inflamación, la glicoproteína acetil también parece clasificar mejor los controles. Entonces tenemos lípidos que conocemos tienen un componente beneficioso o protector en el sistema cardiovascular, y un metabolito relacionado con la inflamación como un perfil metabólico en las pacientes con una gestación sana que no presentaron preeclampsia. ¿Qué nos está diciendo esto? Hace algunos años se evaluaron en la misma población de GMP, esta es una publicación que ya está online, se evaluaron en 3.107 gestantes el perfil lipídico tradicional, el que conocemos por laboratorio, el que nos hacemos todos con frecuencia, y se encontraron que los niveles de triglicéridos, en este caso esta figurita, vemos cómo se van aumentando los punticos y las líneas. Esto nos indica que a mayores niveles de triglicéridos, mayor riesgo de preeclampsia, así que estamos, tanto la metabolómica como el perfil lipídico tradicional están yendo en esa vía de tener un papel importante de los ácidos grasos en el riesgo de preeclampsia, y en este caso pues encontramos también ApoA1, ApoB, que el tema de la metabolómica no fue tan claro. Pero adicionalmente nos está llamando esto poderosamente la atención porque creíamos que la preeclampsia tal vez era netamente una enfermedad en donde el sistema cardiovascular se tocaba muy poquito y solamente era una disfunción endotelial al final del embarazo, pero estamos viendo que este es un estudio en el que se evaluó el riesgo de eventos cardiovasculares de acuerdo al perfil metabólico. Se hizo en población general, incluso tanto mujeres como hombres, en 3 cohortes diferentes y de origen caucásico, como la mayoría de ellos europeos, encontrando también que aquí la fenilalanina, los ácidos grasos monoinsaturados, por lo menos estos 3 nos aumentaban el riesgo de un evento cardiovascular tipo infartos, SBs y este tipo de enfermedades coronarias que vemos en población general y a mayor edad, y la presencia de omega 6, ácidos grasos, PUFA o los poliinsaturados y el DHA tenían un componente protector o disminuían el riesgo de uno de estos eventos cardiovasculares, como pues también lo estábamos viendo nosotros en los controles y su implicación. Y no solamente el perfil metabolómico en estas poblaciones nos indicaba un riesgo o nos indicaba una protección para un evento cardiovascular, sino también para el riesgo de muerte. En este caso la fenilalanina, cuando se incluía los scores adicionales o los factores de riesgo tradicionales,
poblacionales, se aumentaba su capacidad de predecir si alguien iba a morir por alguna causa cardiovascular o por una causa coronaria o una muerte por algún accidente cerebrovascular. Entonces, antes de finalizar, pues quisiera contarles que esta es un poco la historia de nuestro grupo de investigación, desde su inicio, cómo nos fuimos extendiendo a nivel nacional. Pudimos incluir grandes evaluaciones genómicas como los GWAS en nuestras pacientes colombianas, y esto es de resaltar porque la mayoría de información que tiene gran necesidad de tecnologías de última generación se realiza especialmente en poblaciones caucásicas. Entonces aquí tenemos información muy importante que luego pudimos replicar. Actualmente estamos desarrollando todo el análisis metabolómico y esperamos hacer integración tanto de esta información genómica que tenemos aquí con lo metabolómico para conocer mucho mejor las vías biológicas implicadas en la enfermedad. Y pues en colaboración con Boston y Harvard tenemos en desarrollo un proyecto para una evaluación genómica adicional que también nos va a brindar gran información. Entonces, pues finalmente, ¿qué quisiera que se llevaran hoy de esta charla? Pues inicialmente la preeclampsia y los trastornos hipertensivos son una causa importante del bienestar materno y fetal y una causa importante de la mortalidad, por lo cual tenemos que seguir investigando e intentando encontrar estrategias que nos permitan hacer una prevención más precisa o incluso manejo de los casos que se presentan ya como tal. Nuevas tecnologías nos han permitido evaluar hallazgos mucho más específicos como los metabolómicos, que nos han dado información incluso hacia la similitud que tiene la preeclampsia con las enfermedades cardiovasculares, la implicación de los ácidos grasos y, por qué no, cómo existe entonces una posibilidad, un escenario, una nueva oportunidad para pensar que este tipo de alimentos como el de Sacha Inchi nos aportan un suplemento, omegas, incluso algunos aminoácidos que pueden ser relevantes y por tanto beneficiar a una población que tanto lo necesita, específicamente pues porque estamos viendo que tenemos un perfil metabólico similar a la población general que tiene o que desarrolla enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Claudia Colmenares, y después de estas importantes ponencias vamos a realizar el conversatorio Propuestas de articulación de capacidades para la formulación de proyectos. ¿Quién quiere intervenir? Gracias. Yo quisiera primero hacerle una pregunta a Claudia